Un saludo cordial a todos los asistentes y organizadores de la Conferencia Internacional en Sistemas y Ciencias de la Información ICSIS 2020. A continuación les voy a presentar nuestro trabajo de investigación en el cual se ha realizado una aplicación del algoritmo MVMO en un controlador PID adaptativo para un proceso con parámetro de tiempo de retardo variable. Los contenidos que veremos a continuación serán una pequeña introducción, los conceptos básicos, los algoritmos de optimización utilizados en el proceso, la propuesta y finalmente los resultados obtenidos. Como introducción y problemática tenemos que el controlador PID aún sigue siendo de los más utilizados en la industria con el 90% de aceptación. Sin embargo, este controlador es sintonizado alrededor de un solo punto de operación y en la industria pueden existir desgaste en el componente, fuertes perturbaciones, cambios de referencia o parámetros variables que hacen que el controlador sintonizado en un inicio ya no tenga el mismo rendimiento ante nuevos escenarios. Y esto hace que sea necesaria la presencia de un operador con experiencia para que resintonice los parámetros de ajuste del controlador, y esto muchas veces se traduce en paros en la planta y por lo tanto en pérdidas económicas. Para solventar esta problemática se ha venido desarrollando el control adaptativo que cambia sus parámetros dependiendo de los requerimientos individuales de cada proceso, y sus principales aplicaciones están en los sistemas no lineales en donde resulta difícil el análisis y el control, como por ejemplo parámetros que sean variables en el tiempo o procesos que tengan un comportamiento dinámico diferente dependiendo del punto de operación. En la gráfica podemos observar un esquema general de control adaptativo en donde tenemos un controlador de parámetros variables, el proceso a controlar y un sistema de adaptación que mediante diversas mediciones del proceso realiza cálculos para cambiar los valores de los parámetros de ajuste del controlador. Dentro del control adaptativo tenemos el de ganancias programadas, en el cual se basa en que exista variables medibles en el proceso que tengan un efecto predecible sobre el lazo de control. Dentro de esta clasificación tenemos al control adaptativo por tabla de ganancias y por ajuste continuo. Si se va a realizar por tabla de ganancias, se necesita medir continuamente ciertas variables estratégicas del proceso para determinar el punto de operación en ese momento. Y conforme a estos datos obtenidos se van eligiendo los mejores parámetros almacenados en la tabla que le convengan a la planta en ese momento. Sin embargo, si se utiliza un ajuste continuo, los parámetros del controlador deben ser función de una o de varias variables del proceso que nuevamente están en medición continua y por lo tanto los parámetros también cambian en cada medición. Los algoritmos de optimización y como tal la optimización tienen un sinnúmero de aplicaciones que van desde implicaciones prácticas en ingeniería hasta economía y ciencias. Para esto se han utilizado los algoritmos debido a que utilizan simulaciones repetitivas por computador hasta que finalmente encuentran una solución que se adapta a un perfil de desempeño deseado. La aplicación que se le ha dado en este trabajo es la sintonización de los parámetros de un controlador PI. Para obtener los valores de estos parámetros utilizan métodos clásicos como Darling o Zeiger-Nichols, pero esto no nos garantiza que los parámetros encontrados sean los más cercanos a los óptimos. Algunos algoritmos de optimización que se han utilizado en este proyecto son simulaciones de Monte Carlo, algoritmos genéticos, optimización por enjambre de partículas (PCO) y optimización por mapeo y media varianza (MVMO). Empezamos con simulaciones de Monte Carlo, el cual es un algoritmo que está sujeto a probabilidad y es aleatorio. Precisamente por su naturaleza repetitiva y aleatoria se ha basado en una ruleta de casino.
En este trabajo se ha establecido 1019 iteraciones con 3 dimensiones cada uno de los controladores que corresponden a los valores de Kp, Ti y Td. Y la función a minimizar es el índice de desempeño IS. Podemos ver el esquema de un controlador PID sintonizado usando el algoritmo Monte Carlo, el cual es el mismo para todos los algoritmos que veremos posteriormente. Se ha tomado el valor del error y de la señal de control para obtener los valores de IS y TBU como valores de desempeño, el proceso a controlar, y se debe tener un controlador PID con parámetros variables para que se pueda realizar el cambio. Luego tenemos los algoritmos genéticos que se basan en la reproducción de individuos y en la selección natural donde sobreviven los más aptos. El algoritmo genético contiene ciertos operadores genéticos como selección, cruce y mutación. En este trabajo se ha establecido 50 generaciones máximas y con una población de 20 individuos en cada generación, es decir, 20 controladores se probarán en cada generación. Cada controlador tiene 3 genes, cada uno corresponde al valor de Kp, Ti y Td. Y la función a minimizar nuevamente es el índice de desempeño IS. Seguimos con optimización por enjambre de partícula PCO, en el cual se basa en la inteligencia individual de cada partícula y en su capacidad de influenciar a la población a la que pertenece. Imita el comportamiento social de los animales como las bandadas de aves o los bancos de peces. Se ha establecido 50 generaciones máximas, una población de 20 individuos en cada generación. Cada uno de los controladores tiene 3 dimensiones que corresponden a Kp, Ti y Td, y nuevamente la función a minimizar es el índice de desempeño IS. Finalmente, la optimización por mapeo media varianza, que su característica principal es tener una tabla que almacena las mejores soluciones obtenidas hasta ese momento en un archivo de memoria. Y la función de mapeo especial obtiene los valores de promedio y varianza de este conjunto de mejores soluciones para obtener con esos datos al descendiente, a la siguiente generación. Se ha establecido un total de 200 generaciones máximas y es importante mencionar que en MVMO y en Monte Carlo solo se evalúa un solo controlador en cada generación, entonces no se habla de un conjunto de población, sino solo de un controlador en cada generación. La tabla de mejores soluciones almacena 4 controladores y cada uno tiene 3 dimensiones que corresponden a los valores de los parámetros Kp, Ti y Td. La comparación de los algoritmos de optimización se ha hecho mediante el índice de desempeño IS y el tiempo de convergencia. Aquí podemos ver una tabla con los valores iniciales para cada uno de los algoritmos y todos estos fueron comparados utilizando plantas de primer orden con retardo que tienen esta función de transferencia. Los modelos para realizar la comparación se eligieron después de realizar pruebas preliminares y se escogieron los 4 modelos para los cuales todos los algoritmos pudieron obtener una respuesta favorable, es decir, para los cuales los algoritmos lograron converger. Con las pruebas preliminares de 20 plantas se pudo establecer también un porcentaje de convergencia de los algoritmos, en el cual tenemos Monte Carlo con el 75% de las 20 plantas, PCO con el 30%, algoritmo genético con 85% y finalmente MVMO, que pudo obtener la solución para todas las plantas o los modelos que se utilizaron en las pruebas preliminares. Aquí podemos ver los gráficos comparativos de comparación, donde se ve que el índice IS, todos los algoritmos lograron minimizar la función objetivo a valores muy cercanos entre sí. Sin embargo, en el tiempo de convergencia del MVMO se puede tener una reducción del 80% respecto a Monte Carlo y algoritmo genético y del 60% respecto a PCO. El caso de estudio propuesto corresponde a un tanque de mezclado que consiste
en la entrada de dos flujos de diferente temperatura que se mezclan en el interior del tanque. Este proceso tiene un tiempo de retardo variable que se da debido a la distancia que existe entre el proceso y el punto de medición. Los esquemas de control que se implementaron fueron un predictor de SMID adaptativo que corresponde a un control adaptativo 1, un control adaptativo por tabla de ganancias que corresponde a un control adaptativo 2, un control adaptativo por ecuaciones de Dahling que corresponde a un control adaptativo 3 y finalmente la propuesta que corresponde a un ajuste continuo por ecuaciones obtenidas con MVMO. Para realizar el control adaptativo propuesto se realizó 15 cambios en el flujo de entrada o perturbaciones en el flujo y se registró el tiempo de retardo que iba cambiando en cada uno de estos cambios y también se registró el valor de Kp y Ti que sintonizaba el algoritmo MVMO. Con estos datos se pudo realizar dos linealizaciones y encontrar ecuaciones para Kp y Ti, ya que el controlador que se utiliza es un PI. Aquí podemos ver en las pruebas de perturbación en las cuales se realizó cambios en el flujo de entrada desde 250 a 120 que corresponden los límites de operación del proceso y se puede ver la variación del tiempo de retardo que va de 3.55 a 7.39, es decir, un poco más del doble de su valor inicial. Aquí podemos ver la salida del proceso donde la propuesta tiene un menor valor de sobrepico, menor tiempo y finalmente podemos ver la señal de control. Aquí podemos ver la comparación de los resultados de los 4 esquemas de control adaptativo, donde se han obtenido los valores de desempeño de IS y TBU, y aquí se puede ver gráficamente la diferencia que existe, donde el control adaptativo propuesto tiene menor valor de desempeño tanto en IS como en TBU. Finalmente, como conclusiones, se puede decir que el controlador PID adaptativo se ha podido sintonizar mediante el algoritmo MVMO y este fue diseñado para un proceso con un parámetro de tiempo de retardo variable, donde la propuesta presenta menor valor de índice de desempeño IS y TBU. Además, también, de acuerdo con los resultados de las simulaciones, el algoritmo MVMO tiene un menor tiempo de convergencia que los otros algoritmos con los cuales se ha comparado, debido a la relación proporcional que existe entre el número total de iteraciones y el tiempo de convergencia. Muchas gracias.